Buenas tardes, un gusto compartir una vez más en el seno del Club de Profesionales esta reunión. En esta ocasión el tema que nos convoca es hacer más difusión de la figura normada en la ley 6380 respecto al tema de los precios de transferencia. Hemos pedido al viceministro apoyo para que vayamos difundiendo esta figura, y al efecto va a iniciar va a dar la apertura técnica. Luego le vamos a pedir que Lilian Román, que hoy no pudo estar físicamente porque está de reposo, pero lo va a hacer desde su casa, y finalmente Enrique Ramírez también aquí presencialmente va a desarrollar la parte complementaria a la desarrollada por Lilian. Le cedo la palabra al amigo Oscar Orue, viceministro de Estado de Tributación. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes para todos. Un placer poder compartir este espacio. En mi carácter ya de vicepresidente, ¿verdad?, del club, contento de poder compartir también con Enrique este tema que es bastante nuevo y que nos trae un poco a principalmente tener que actualizarnos, y también hay una posibilidad de poder crecer no solamente profesionalmente, sino también un crecimiento país, porque Paraguay a nivel internacional está dando pasos muy agigantados en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es fiscalidad internacional. Creo que si podemos poner de un tiempo a esta parte, hay un trabajo muy fuerte en la administración tributaria, ya desde el 2016-17, y que una decisión también institucional es continuar ese trabajo. Ya cuando estaba Fabián y después me tocó ya a mí, específicamente todo lo que tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo con el Foro Global de la OCDE. Paraguay forma parte a partir del 2016 aproximadamente, y nos dio un poco continuidad, o sea, le dimos continuidad a esto. Fuimos a tener varias reuniones con ellos, y en el 2018, ya estando Fabián como viceministro, había firmado una declaración de Punta del Este en el cual Paraguay se comprometía a avanzar sobre lo que es fiscalidad internacional. Y hay 3 puntos que hay que tener en cuenta. Uno, que tiene que ver con todos los convenios para evitar la doble imposición. Paraguay tiene 4. Estamos negociando con algunos países. Corea, estamos negociando con España y con otros países que también estamos renegociando con Chile. Entonces, esa es una parte. Después tenemos las normas de valoración de operaciones, que bueno, que se entiende como precio de transferencia. Y después tenemos el intercambio de información con fines fiscales. Y ahí se aprobaron 2 leyes, la 6656 y la 6657, que son leyes que cambian radicalmente el punto focal de lo que es, a Paraguay se le considera como un país ya no de nula o baja tributación y un país no cooperante, ¿verdad? Hoy Paraguay se le ve como un país que aprobó el MAC, que es el Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua con fines fiscales, y fue un gran desafío para nosotros, por un lado, que se apruebe tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hoy Paraguay intercambia información con 140 países. Y tengo el honor de, este año 2022, me designaron vicepresidente de la Declaración de Punta del Este. Justamente la reunión la hicimos virtual por la cuestión de la pandemia, y en Costa Rica ya en mayo me nominaron como presidente para asumir en enero de 2023 de la declaración. Y eso fue no por Oscar Orue, sino que fue por los avances que tuvo Paraguay en cuanto a todo lo que tiene que ver con fiscalidad internacional. La ley 6657, que es una ley de transparencia fiscal, estándares internacionales, donde se levanta el secreto bancario, donde hay mayores sujetos obligados para el intercambio y sobre todo para acceder a información.
Creo que eso cambia radicalmente. Después también hay leyes en relación a que la evasión delito presente lavado de dinero, que también es un avance importante que tiene que ver mucho también con el proceso de GAFI, que estamos siendo evaluados y que personalmente creo que vamos a tener muy buenos resultados ya dentro de unos meses más. Entonces, quiero un poco también esto dar como una introducción a todo esto que estamos haciendo. Y creo que es muy importante que podamos un poco explorar y sobre todo comentar un poco todos los avances que tenemos relacionados a esto. No sé, Enrique, si querías hacer una introducción y después yo inicio y... Yo creo que deberíamos empezar Maya y después yo... Bueno, ok, perfecto. Entonces, dale. Entonces voy a empezar ya con el permiso del presidente, también de Enrique. Y me acompaña virtualmente Lilian Román, que fue que ella maneja, ella si bien es asesora técnica, como jefa de departamento, trabajó muy de cerca con este proceso. Entonces, ahí está. Bueno, acá un poco tenemos que tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2030, Paraguay 2030. Esto tiene que ver con una política de Estado. Y cuando hablamos de política de Estado, hablamos de procesos normativos que superen los años de mandato del Ejecutivo, ¿verdad? O sea, acá es importante tener en cuenta de que hay un plan que se está desarrollando y que esperemos que el próximo gobierno, sea quien sea, mantenga esta línea. Y hay ejes estratégicos muy importantes. Ahí está. Tenemos estos tres ejes. No se marca. Bueno, la reducción de la pobreza y desarrollo social, el crecimiento económico inclusivo y la inserción de Paraguay en el mundo. Eso es muy importante, por eso que estamos dando estos pasos muy importantes, vale la redundancia, porque, como digo, hoy Paraguay es mirado de otra forma a nivel internacional. Esto nos ayuda en nuestra calificación de riesgo y nos ayuda principalmente a atraer inversión y sobre todo, principalmente en el área de intercambio de información con fines fiscales. Entonces, esto está enmarcado en este Plan Nacional de Desarrollo y esto se fue trabajando y se le ve hoy a Paraguay muy bien con varios trabajos particulares. Nosotros estamos en Addis Tax Initiative, en la OCDE, trabajando con el BI, con el Fondo Monetario, con GAFILAB, ¿verdad? Y con el CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, donde Paraguay este año fue designado como miembro del Consejo Directivo. Entonces me toca ya representar a Paraguay también en el organismo internacional. Este contexto es muy importante del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, porque hay un plan de acción contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. En términos sencillos, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Muchas empresas internacionales o multinacionales, por llamar de una manera, se asientan en jurisdicciones y hacen operaciones con sus vinculadas. Entonces, desde ese punto de vista, normalmente lo que sucede en la práctica es una triangulación. En la práctica, la empresa que se asienta acá en Paraguay o en una jurisdicción conviene, contrata o hace negocios con su vinculada. Y no solamente en el ámbito del agro, porque cuando nosotros decimos los precios de transferencia, lo primero que pensamos es, bueno, tiene que ver con agro, y eso no es solamente agro. Es también bancos, financieras, cualquier empresa que tengan vinculadas, ¿verdad? En el cual lo que busca la norma es que los contratos o los acuerdos entre estas empresas se hagan como si fuera que no son vinculadas. ¿Por qué? Y no porque se pague impuesto a la exportación, porque sabemos que en Paraguay no hay eso, sino que tiene que ver más bien por el lado de la renta.
Porque en el momento de que las empresas pactan precios por debajo a los que se negocian en mercados transparentes, evidentemente hay una erosión de la base. Entonces no es lo mismo, y voy a dar un ejemplo que siempre utilizo para que se entienda muy bien, un commodity, la soja por ejemplo. No es lo mismo que una multinacional venda a $100 la tonelada soja y eso muestre como que ahí está su base para poder declarar su renta, cuando en Chicago, en la bolsa de Chicago, se está negociando a $500 la tonelada. Lo que pasa en la práctica muchas veces es que estas multinacionales envían a un paraíso fiscal o envían a una jurisdicción donde los impuestos son muy bajos o no hay, o hay básicamente un paraíso fiscal, ¿verdad? En términos generales. Y de ahí se envía, por ejemplo, a China. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pagan precios por debajo de lo que realmente se tiene que comercializar. Entonces, las normas especiales de operación o los precios de referencia lo que busca es que se hagan transacciones como si fuera que no son vinculadas. Y esto tiene un poco una base de lo que son el ajuste de precios. Pero en el caso de ajuste de precios es diferente. ¿Por qué? Porque aquí solamente las que son vinculadas son las que van a estar normadas. Y eso la norma, el artículo 35, 37 más o menos, de la 6.380 ya comienza a aclarar, ¿verdad?, qué se entiende por vinculadas. Y acá un poco, bueno, acá voy a hablar un poco en términos de los estándares mínimos del marco inclusivo BEPS, que justamente son marcos en los cuales hay el tema de economía digital, el tema de varios puntos que la OCDE recomienda y que un país se adhiere justamente a mejorar las prácticas justamente para evitar esa erosión de las bases imponibles, ¿verdad? Aquí un poco para mencionar, hay países que se unen o invitan a unirse al marco inclusivo, darán una forma de implementación de estándares mínimos incluidos. Hay acción 5, por ejemplo, prácticas fiscales perjudiciales, o la acción 6 que hablan sobre abuso de tratados. La acción 13, por ejemplo, habla sobre documentación de precio de transferencia e informe país por país. Este informe país por país nos ayuda un poco y nos permite poder conocer todo lo que tiene que ver las normas. En este caso en Paraguay se entiende como normas especiales de operación de operación. Dice, mecanismo de resolución de conflicto también, la acción 14. Entonces, nosotros tuvimos una gran capacitación, una gran asistencia técnica de la OCDE, del Foro Global, y creo que eso nos permite principalmente hoy estar en una situación muy favorable y sobre todo muy reconocida a nivel internacional por estos avances. Y como ustedes saben, la Ley 6.380 mantiene 4 impuestos sobre las rentas, 2 impuestos sobre el consumo, y dentro de lo que es el título primero del libro 1, habla de impuesto a la renta empresarial. El capítulo tercero habla de normas especiales de valoración de operaciones, que es lo que entendemos como precio de transferencia. Y creo que esto es un avance demasiado importante, porque Paraguay, y va a hablar enseguida Lilian acerca de cuáles son los métodos, porque hay un método paraguayo también que tuvimos en cuenta y que seguro algunos que formaron parte de la Comisión Técnica Económica Tributaria, como el caso de Carlos, creo que Enrique también estuvo, ¿verdad?, van a poder dar mayores detalles. Cuando eso todavía no estaba en la parte operativa, normativa, ¿verdad?, está en la parte administrativa, pero creo que fue un gran avance y creo que hoy podemos ver como algo muy positivo. Bueno, en términos generales creo que ya hablé lo que son los precios de transferencias, ¿verdad? Pero sería bueno un poco volver a hablar, ¿verdad? Estamos hablando de una triangulación, estamos hablando de un grupo multinacionales que son empresas vinculadas en diferentes países,
pero que es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo le voy a vender a mi hermano mi vehículo? Y le voy a vender por debajo lo que yo le vendería a un extraño, porque es en mi familia, ¿verdad? En el tema de empresas multinacionales pasa exactamente lo mismo. Hacen precios por debajo de los precios reales, porque es como si fuera que se venden entre ellos mismos. Entonces, eso es lo que busca estas normas especiales de operación, de tal manera que este precio acordado por bienes, servicios o activos intangibles, o sea, no es solamente commodity, no es solamente soja, no es solamente trigo, puede haber activos intangibles, puede haber servicios. Entre las operaciones celebradas entre miembros de un mismo grupo multinacional se hagan como si fuera que no son vinculadas y principalmente se aplique un principio. Y este principio tiene que ver... No sé qué pasó acá. Ahí está. Tiene que ver con el principio de plena competencia o de independencia. Este principio de plena competencia o independencia lo que busca es que ese estudio de precio de transferencia se haga como si fuera que no son vinculadas, como si fuera que son desconocidos y que pacten precios reales. ¿Y cómo comparamos? Comparamos con, en este caso, mercados transparentes. ¿Qué son los mercados transparentes? Y básicamente, lugares donde uno puede ir a comparar cuánto está el precio y realmente puede ser medible, comparable y sobre todo asegurar de que ese precio que pactaron sea un precio con este principio de plena competencia. Dice, el estudio de precio de transferencia es importante para el contribuyente y para la administración fiscal o la administración tributaria debido a que determina los ingresos y los gastos y las utilidades gravables de las empresas en la jurisdicción fiscal correspondiente. Entonces, ese estudio, ¿qué es lo que va a determinar? Que lo que dice de ingreso, de gasto y en este caso, todo lo que tiene que ver con las utilidades, con las ganancias de las empresas, sean con acorde o sean coherentes con esa transacción que se está haciendo. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la recaudación también, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo venda $100 la tonelada cuando en realidad a nivel internacional ese producto se está vendiendo a $500 la tonelada, por ejemplo. Bueno, este objetivo, este principio lo que protege justamente es la base gravable para las diferentes jurisdicciones fiscales. Dice, ¿qué es el ¿qué es el principio de independencia? Dice, pactar con un vinculado utilizando los mismos términos y condiciones que se hubieran usado con un independiente, como si fuera que no estén vinculados, como si fuera que son desconocidos, sin preferencias que distorsionen las estructuras tanto de ingresos como de costos. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa? La empresa multinacional acá dice vendió a $100 la tonelada y su margen de utilidad es mínimo y paga el impuesto sobre la renta sobre ese ingreso mínimo. Entonces hay una erosión de la base. Cuando todo el mundo sabe, ¿verdad?, que en realidad el precio no es el que declaró. Nos pasa ahora, por ejemplo, y estamos viendo justamente si aplica lo que es el precio de transferencia, pero también la administración tiene, ¿qué pasa cuando no son vinculadas? La administración también tiene la posibilidad de poder verificar y controlar, como en el caso que hoy estamos haciendo sobre chatarra, por ejemplo, porque es un mercado bastante importante donde vemos movimientos impresionantes de dinero, donde también hoy estamos vinculados mucho con el lavado de activos, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros investigando eso de la administración. Bueno, ¿cuándo entró en vigencia los precios de transferencia en Paraguay? Un poco también para empezar ya a hablar y bajar un poco ya a tierra todos estos conceptos generales. Las operaciones entrevinculadas a partir del 1 de enero del 2021 con los métodos del numeral 1 al 6 del artículo 38 de la ley
y las operaciones de exportación entrevinculadas a partir del 1 de julio de este año, de bienes alcanzados por el numeral 7 del artículo 38 de la ley. ¿Cuáles son estos numerales? ¿Verdad? La soja, harina de soja, aceite de soja, pellets, spellers, arroz, maíz y trigo. Y aquí un poco las disposiciones, ¿cuáles son las disposiciones reglamentarias emitidas hasta la fecha? Aquí tenemos decretos, o sea, la propia ley, y tenemos los decretos y las resoluciones que hemos emitido desde la administración tributaria. Tenemos el decreto 4644 del 2020, es el primer decreto reglamentario. La resolución general 86 del 2021 habla aspectos técnicos del numeral 7 del artículo 38. La 96, aspectos técnicos de aplicación. El decreto 6105, ¿verdad?, que modifica algunos aspectos. Y creo que esto es muy importante tener en cuenta. Algo que ellos estaban muy preocupados era acerca de cómo íbamos a implementar esto. Esto va a traer un problema de competitividad. Paraguay es un país mediterráneo. O sea, una serie de inconvenientes siempre y de preocupación tenían las empresas, ¿verdad? Los gremios. Nosotros hablábamos con ellos y les decíamos, esto tenemos que hacerlo juntos. Esto tenemos que hacerlo de manera a ir y discutir técnicamente, jurídicamente, ¿verdad? De tal manera que esto no sea algo complicado y no sea algo que en vez de ayudar a las finanzas del Estado o a la administración, le perjudique a las empresas. Entonces, fuimos adaptándonos también y tratamos de no ser tan fuertes en la implementación de esto. Lo hicimos en forma gradual, hicimos en conjunto, trabajamos en conjunto, tuvimos asesoramiento internacional muy importante de 2 expertos en el área, ¿verdad?, con ayuda internacional, con organismos internacionales que nos ayudaron. Y que acá no es que uno, en este caso, fabrica la rueda, ¿verdad? O sea, acá ya ahí nosotros tenemos la experiencia de otros países y como somos el último país, entonces podemos saber qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles fueron las malas experiencias y las buenas experiencias, de tal manera a no tener las mismas equivocaciones que tuvieron otros países. Entonces tuvimos que hacer algunas modificaciones, después la 108 del 2021, que habla del registro profesional, que también discutimos mucho, la 110, que habla del formulario, el nuevo formulario, la versión 2 del formulario del IRE, el 115 ya de este año, sobre las documentaciones, el 116, la prórroga de la declaración jurada informativa. Entonces, creo que estas normas, estas resoluciones, ayudan un poco a clarificar todo lo que tiene que ver con la cuestión de precio de transferencia. Aquí un poco quiero mencionar, y con esto ya termino, y darle la palabra a Lilian para que continúe. Existen precios de transferencia en operaciones tales como: 1. Venta de bienes intangibles, licencia de un activo intangible, pago de intereses en préstamos interagrupo y préstamos de servicios interagrupo. O sea, no es solamente commodities, como muchos creen que abarca solamente el agro o los agronegocios. O sea, tiene que ver también con todas estas, con estas operaciones que estamos mencionando. Y aquí ya estamos hablando de cuáles son los métodos, y ahí ya quién mejor que pueda hablar que alguien que trabajó directamente con cada una de las aplicaciones o de la elaboración propiamente de la ley, que es Lilian Román. No sé, Lilian, si estás y si te puede escuchar. Buenas noches a todos. Buenas noches, vicepresidente, ahí al presidente, al señor Enrique Ramírez también. No sé si me escuchan bien, si me pueden confirmar que me escuchan bien, así inicio y doy continuidad también a lo que venimos abordando el tema. Se te escucha perfecto, Lili. Continúa nomás, por favor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, me gustaría solamente breves minutos para disculparme no estar de forma presencial acompañándoles a todos por una cuestión de reposo de salud. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad para compartir con todos ustedes este tema tan novedoso y que vamos aprendiendo también en el camino, haciendo camino, como se dice al andar. Entonces,
Vamos a dar un poquito continuidad, si me permiten. Me gustaría compartir yo la pantalla de tal manera manejar también el tiempo y continuar de esa manera. Un ratito. Como estuvimos viendo hasta hace un momento, ahí se ve todo, creo. Bueno, como estuvimos viendo hasta hace un momento, vimos todo el repaso de lo que es los aspectos y las bases que dieron forma a los aspectos normativos y ya reglamentarios. Correctamente vimos cuáles fueron todas las reglamentaciones, además de la ley propiamente dicha y el decreto y las resoluciones, que dieron de cierta forma nacimiento y forma a lo que son los delineamientos para la aplicación de estos métodos de transferencia, conocidos como métodos de precio de transferencia. No obstante, si bien en esta noche, vamos a decir, no vamos a entrar a método por método a ver ni nada, porque es de cierta forma ya más profundo y algo complejo. No queríamos dejar pasar la oportunidad de compartir con todos ustedes algunos aspectos importantes de la ley y el decreto que es importante recordar. Pero antes de ir a ese punto, mencionar nada más que en este proceso de la administración tributaria y su relacionamiento con las normas especiales de valoraciones tuvo tres aspectos fundamentales, que es un poquito no continuar con la historia, vamos a decir, sino que contarles cómo fue la organización y cómo sigue siendo esta organización desde la administración tributaria respecto a los trabajos que se van haciendo en este tema. Iniciamos con los aspectos normativos propiamente dicho, que ustedes ya vieron los resultados desde el 2019 y previo a eso para lo que fue la ley, el decreto en el 2020, las resoluciones tanto en el 2021 como en el 2022, en las últimas que salieron, y que se sigue trabajando a partir de lo señalado en el aspecto normativo. Esto tuvo vamos a decir, su crecimiento a la par con lo que es el fortalecimiento de las capacidades técnicas y cognitivas, porque ustedes bien saben que nada puede avanzarse ni procurar mejorar si es que no existe un sólido y marcado y de cierta forma de crecimiento constante de las capacidades técnicas y de conocimiento que uno puede ir adquiriendo a través de cursos, formaciones internacionales y los diferentes mecanismos, cursos, talleres, con gente mucho más experimentada, vamos a decir, en la aplicación de estas normas de valoración, tanto, principalmente de forma internacional, que es donde se tiene mayor experiencia al respecto. Y a la par de todos los aspectos normativos que se vienen trabajando, y obviamente el fortalecimiento de las capacidades, también lo que es el área de la planificación para el control, que esto sí ya compete a una dirección o a dos direcciones en particular que ustedes bien conocen, que su foco principal siempre es el ámbito del control. Entonces, a la par de todo el trabajo de las áreas normativas, también la planificación para el control es un aspecto fundamental que ya está entrando, vamos a decir, en ese proceso, porque ya en breves meses, en los próximos meses, se estarían recibiendo los primeros estudios técnicos de precio de transferencia. Entonces, solo para comentar un poquitito de qué se trata. Acá, y sin intención de profundizar, ya vamos a ir a lo que es en sí los precios de transferencia. Hablábamos de que lo principal que buscan los precios de transferencia es que controlar esos precios, que cumpla el principio de independencia, y que el objetivo principal es que se abone el impuesto a la renta correspondiente en cada uno de los países. Así, en términos súper sencillo, vamos a decir, parafraseando todo lo que ya escuchamos previamente, pero hay puntos importantes que están en la norma y que tenemos que recordar en materia de precio de transferencia. Los precios de transferencia, lo primero que recordamos siempre es que deben ser operaciones entre partes vinculadas o relacionadas. Esto nosotros encontramos en la ley, la idea no es volver a leer todo, pero sí remarcar y recordar a todas las personas que están en este ámbito que la vinculación es la primera, de cierta forma, el primer control que debe hacer una persona que analiza precio de transferencia para saber si una operación está alcanzada o no. Por ello, es determinar efectivamente si existe vinculación entre las partes que están en ese contrato, sea la operación que sea una operación financiera, una operación de servicios, una operación
de intangibles y demás. Entonces la ley en el artículo 37 habla de que de que la vinculación se puede dar por administración, por control o por capital. Y el capital, el umbral que señala es de cierta forma bastante alto, a diferencia de otros países de la región que controlan los precios de transferencia. A diferencia de los demás países, en Paraguay, el umbral para determinar el control, vamos a decir, de los precios de transferencia por parte de la administración tributaria, según lo que dice la ley, es en materia de que se dé esa participación en el capital de más del 50% con derecho a voto. También habla de vinculación en el caso de los establecimientos permanentes con su casa matriz y otros y establecimientos permanentes con su matriz y con los otros de la misma matriz. Y trae una novedad que es el hecho del salvo prueba en contrario. Se habla de la vinculación cuando existen relacionadas con sobre operaciones o en materia de operaciones con otras empresas que se encuentran en países de baja o nula tributación conforme a lo señalado en la norma, y con usuarios de zona franca y empresas maquiladoras, que es también un punto importante a resaltar. Pero no muchas legislaciones, para no decir casi ninguna, habla del salvo por al contrario o de la posibilidad de la desvirtuación de la vinculación. Sin embargo, nuestra norma sí trae ese punto a tener en cuenta también cuando uno analiza si se encuentra o no vinculada. Una vez que la persona determinó si se encuentra no vinculada, entonces, de cierta forma, lo que hace es, recordando y haciendo una pequeña pausa acá para no irme muy rápido, recordando que ahora ya estamos, vamos a decir, en el análisis en general de lo que son los precios de transferencia. Recordábamos toda la parte, de cierta forma, histórica que nos lleva la ley, los decretos, las resoluciones. Recordamos qué son, cuáles son los objetivos de precio de transferencia. Y luego recordamos que lo principal al momento de iniciar un análisis y decirle al cliente si usted, señor, está afectado por las normas de valoración de operación del capítulo 3 del IRE, es justamente determinar si en esa operación, sea la que fuere, sea de servicios, de importación, de exportación, de intangibles, efectivamente se da entre partes vinculadas. Una vez que hicimos eso, entonces llegamos a lo que es tener en cuenta las características de esa operación. Y ahí es lo que se analiza, o el profesional que está dentro de estos análisis de precio de transferencia, analiza los términos contractuales de esa operación, analiza las funciones, activos y riesgos de las empresas involucradas o las empresas partes de esa negociación o de esa operación, las características de estos bienes y servicios, las circunstancias económicas, los mercados, analiza las estrategias de negocio, hace las preguntas al cliente claves, vamos a decir, justamente para entender mejor el negocio, que le permita aplicar correctamente los métodos y finalmente llegar a determinar si existe o no algún tipo de diferencia en los precios que afecten la base del impuesto a la renta, que determine que se abone o no más impuesto a la administración tributaria, si así lo correspondiera en virtud a la ley. Entonces, este es el siguiente paso, que es el análisis de esa operación. Una vez que uno analiza esa operación, uno de los análisis que debe realizar es el análisis funcional, saber cuáles son las funciones de esas partes, o sea, qué empresa hace qué cosa, cuáles son los activos, qué empresa utiliza qué tipo de activos y cuáles son los riesgos, cuáles son las empresas que asumen esos riesgos. Esto también es fundamental y mucho se obtiene esta información para el análisis funcional que vendría a ser la parte teórica del estudio técnico de precio de transferencia, porque es la parte donde el contribuyente o el sujeto obligado le cuenta al fisco, vamos a decir, qué parte realiza qué cosas, con qué activos y quiénes asumen los riesgos. Y esto es fundamental al momento justamente de la selección del método, de ver los comparables y finalmente determinar el rango de precios y demás. Luego ustedes me preguntarán, o se preguntarán, ¿quiénes son los sujetos afectados por estas normas especiales de valoración? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que en virtud de la ley señala que son aquellas empresas o entidades vinculadas, o personas físicas también, porque habla de personas o grupos de personas, que celebre operaciones
con partes relacionadas residentes en el extranjero, o en el caso de que sean residentes en el país, cuando la operación para una de las partes se encuentra exonerada, exenta o no alcanzada por el IVA. Acá en la relacionada en el país es muy importante resaltar esto, que acá cuando es una relacionada en el país, se debe analizar la operación, porque eso es lo que dice la norma, cuando la operación para una de las partes esté exonerada, exenta o no alcanzada por el IVA. Por ejemplo, por poner un ejemplo, para graficar nada más, una empresa contrata, una empresa paraguaya, residente en Paraguay, persona jurídica, contrata los servicios de flete de exportación de otra empresa que es su relacionada, eso siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de empresas relacionadas, que es su relacionada y contrata estos servicios y esa operación de flete de exportación, entonces para una de ellas se encuentra exonerada. Entonces, al cumplirse lo que señala, entonces esa operación se analiza, vamos a decir, o se encuentra dentro de lo que es el análisis de los precios de transferencia. Obviamente ese es un primer análisis, después hay que ver si superó los ingresos brutos de 10.000 millones y demás, pero para ir contándoles nomás cómo es que de cierta forma vamos haciendo esos filtros para saber y determinar si tal o cual operación se encuentra afectado por este capítulo tercero de la ley. También habla de sujetos afectados, a que en el caso de salvo prueba en contrario, acá dice la norma, en las operaciones con residente en países baja o nula tributación, y también en operaciones con sus relacionadas que son usuarios zona franca o empresas maquiladoras. Siempre y en todos los casos estamos hablando que el sujeto afectado es el contribuyente del IRE. Acá estamos hablando de con quién se relaciona y se analizan esas operaciones, tanto con empresas de afuera como empresas, vamos a decir, paraguayas, pero siempre que la operación para una de las partes sea exenta, exonerada o no alcanzada. Entonces, eso es importante también. Otro punto importante acá señalar, y que no me voy a detener mucho acá, pero es muy importante analizar, es el hecho de los países de baja o nula tributación. Nuestro decreto 4644, el artículo 5, señala 3, de cierta forma, requisitos o condiciones para el análisis a fin de determinar si un país es de baja o nula tributación. Se habla de que cumpla 2 o más requisitos y ahí ustedes tienen en la lámina y también en el artículo 5. Acá, de cierta forma, la administración tributaria ha oído, y esto ya lo ha dicho también en ocasiones anteriores el viceministro, teniendo en cuenta que de cierta forma se genera, a partir de lo que establece el decreto reglamentario, se genera de cierta forma confusión, y les voy a decir en qué sentido. Por ejemplo, habla de que se encuentren en el listado de países o jurisdicciones no cooperantes. Entonces uno va al Tax Justice Network, que es la red de justicia fiscal, y ahí ellos tienen de cierta manera un ranking de países. Entonces la duda del que aplica de cierta forma es saber si a la luz del decreto constituye un ranking de países o efectivamente es un listado de países o jurisdicciones no cooperantes. Entonces, la administración tributaria, tomando, vamos a decir, ese tipo de consultas, de preguntas o de dudas que pudieran existir respecto a la correcta aplicación de esto, y teniendo en cuenta también la importancia del mismo, porque determina que se haga o no un estudio técnico de precio y transferencia en determinadas operaciones, es que ha justamente colaborado con el Poder Ejecutivo para ver la posibilidad de cierta forma, dar un texto un poco más de cierta manera claro y de fácil aplicación y entendimiento, por lo cual se ha colaborado en la vamos a decir, buscando esa modificación del artículo 5 de países de baja nula tributación, que quizás en las próximas semanas, en los próximos días tendríamos novedades al respecto si así se decidiera desde el Poder Ejecutivo. Pero sí se ha hecho el trabajo justamente en el afán de dar esa tranquilidad al momento de la aplicación de esta norma, y más todavía considerando que son normas nuevas, y lo que se busca principalmente es dar esa seguridad jurídica en su aplicación. Entonces, este es un punto importante porque es de recurrentes preguntas respecto al listado, respecto a
a las rentas a tasas inferiores y demás, o los convenios multilaterales o bilaterales. Antes de pasar a la siguiente lámina, simplemente recordar que el Paraguay no tiene actualmente convenios bilaterales de intercambio de información, pero sí, ya como lo mencionaba el viceministro anteriormente, tenemos un convenio multilateral que de cierta forma suple todos los bilaterales porque permite un intercambio de información internacional con más de 140 países que a la fecha se encuentra utilizando la administración tributaria, teniendo en cuenta que ya está vigente. Así que eso es, nuevamente se remarca y se destaca en este punto en particular. Luego recordamos lo que dice el decreto, cómo elegir el método de valoración más apropiado. Acá ya llegamos al punto de que estamos analizando la operación, ya sabemos que es entre vinculadas. Entonces, para elegir esos métodos, ustedes recordarán previamente que hablábamos los métodos en la lámina anterior, solamente para mostrarle que tenemos varios métodos. El método precio comparable no controlado, el precio reventa, el costo adicionado, que lo que hace es verificar los precios y las comparaciones. Y en la parte de los métodos de transaccionales, que lo que busca principalmente es la utilidad. Entonces, para saber de cierta forma cuál sería el mejor método o el método que más se adapte a la operación que estamos analizando, justamente la norma señala que es el que mejor se adapta a los hechos y circunstancias de la operación controlada. Recordamos ahí que se analizó ya los riesgos, los activos y las funciones de las partes en esta operación. Entonces, el método que más se va a utilizar es el que sea más apropiado a esos hechos que el profesional o el contribuyente, el profesional en esta área lo ha analizado, y que proporcione la medida más confiable del precio de las operaciones no controladas respecto a la operación analizada. Recordamos que precio de transferencia se basa mucho en la comparación, o sea, de hecho son métodos de comparación entre operaciones controladas, o sea, entre partes vinculadas, y operaciones no controladas, que vendrían a ser entre una empresa con otra empresa que no es su vinculada. ¿Cómo elegir el método de valoración más apropiado? Ustedes me dirán, bueno, pero en toda esa gama de 6, más de 7 métodos, ¿cuál es el que finalmente tengo que elegir? Bueno, eso finalmente lo determina el hecho de las fortalezas y debilidades de cada método. Por ejemplo, la norma señala cuáles son las fortalezas y las debilidades la resolución 96, señala la fortaleza y debilidad de cada uno de los métodos. La ley dice que primero tenemos que ir al precio del método controlado, el CAP, el precio controlado, comparado, no controlado, comparable, no controlado. Luego, la adecuación del método seleccionado según la clase de la operación, que se tengan información confiable, que es disponible, y el grado de comparabilidad que se tenga entre la operación que se analiza y esa operación no controlada. Nuestra norma también, y a diferencia de otros países donde, por ejemplo, señala que necesariamente se debe utilizar o se debe analizar la parte del país, en nuestro país la norma establece esa posibilidad de que indistintamente se pueda analizar tanto la situación del contribuyente del IRE o la parte relacionada doméstica o del exterior. Entonces, esto permite la norma, solo que en todos los casos siempre se debe recordar que el hecho de tener toda la documentación y las fuentes donde se extrajeron esa información es fundamental a la hora de tener todos los antecedentes de la metodología utilizada y de los análisis realizados. Después vemos cuáles son las operaciones comparables, y de todo lo que hablamos, y sin entrar mucho a detalle, siempre van a ser aquellas transacciones que no se tengan que hacer o que no tengan muchas diferencias significativas que afecten el precio, el margen de ganancia, el monto de la contraprestación. O sea, si yo tengo una operación, por ejemplo, de importación de X bienes, mi comparable va a ser siempre siempre voy a buscar un comparable de empresas relacionadas, perdón, de operaciones entre empresas no independientes, donde no deba hacer muchos ajustes para
para igualar a esa mi operación que yo estoy analizando. Entonces, eso dice la norma, que las operaciones comparables, o sea, yo tengo que irme directamente, o sea, primeramente a buscar aquellos que más se asemejen a la operación controlada que yo estoy analizando. Y que si es que existen diferencias, estas se eliminen por medios de ajustes razonables. Y esta parte de la eliminación de los ajustes, de cierta forma, es la parte, de cierta forma, además de buscar la información, es la parte más compleja al momento de llevar a la práctica todas estas normativas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el análisis de comparabilidad? Nuestra norma habla de que tiene que ser del ejercicio en que se realizó la operación que analizamos. Permite que si no hay información del ejercicio se pueda utilizar de ejercicios anteriores o posteriores con debida justificación, y tiene prioridad la aplicación del comparable interno. Y ahí ustedes me van a decir, bueno, demasiado, Lilian, ya estás profundizando, pero ¿qué es lo que es comparable interno y comparable externo? Voy a ir un ratito a señalarles ese punto, donde el comparable interno es cuando yo opero con mi relacionada vendiendo o exportando jabón. Voy a poner cualquier ejemplo, jabón. Pero también le vendo a un tercero independiente del mismo país vendiendo jabón, vendiendo el mismo producto. Entonces ahí yo estoy teniendo un comparable interno. ¿Qué quiere decir eso? Que se busca que el precio que yo pacté con mi vinculada del país X en esa venta, en esa exportación de jabón, sea similar, o si fueran en las mismas condiciones, de lo que es con mi parte independiente. Ese vendría a ser un comparable interno, que es la prioridad según lo que señala las normativas. Sin embargo, puede darse el caso de que yo venda solamente a mis vinculadas y no tenga otro comparable, no tenga un comparable interno, o sea, no le venda a un tercero ese mismo producto de esas mismas características. Entonces ahí se habla también del comparable externo, que es buscar una empresa que tenga similares condiciones a la mía en mi país, que esté vendiendo esa misma, ese bien, vamos a decir, en similares condiciones al exterior. Ese vendría a ser el comparable externo. Sería entre dos partes independientes. Los criterios de comparabilidad, no me quiero adentrar mucho, pero es importante tener en cuenta, como decíamos anteriormente, que se deben ver los términos contractuales, las funciones, las características, las estrategias al momento de definir si realmente tal o cual entidad o comparable interno o externo es verdaderamente comparable a la operación que estamos analizando a la luz de los precios de transferencia. Este análisis de comparabilidad, recordemos que siempre hay que determinar los años, o sea, y nuestra norma habla de que tiene que ser del mismo ejercicio que se analiza la operación. Se va a analizar las circunstancias del contribuyente, hablamos al inicio de determinar las funciones, activos y riesgos, delinear la transacción, saber si efectivamente se trata de un préstamo, de una operación de servicios, una operación de venta intangible o de una cesión de derechos de intangible y no precisamente una venta, revisar si esa empresa tiene comparables internos, saber si existe en disponibilidad comparable interno, si hay en el mercado otra empresa que venda los similares tipos de jabones a ese mismo mercado de afuera, para saber si hay o no comparable externo y si hay información, seleccionar el método, identificar los potenciales comparables, realizar ajuste de comparabilidad si correspondiere, y luego la interpretación y determinar justamente si es que está dentro del rango intercuartil y si requiere o no el ajuste, vamos a decir, a favor del fisco, o está dentro de lo que es el rango del principio de plena competencia e independencia. Acá, sin ir mucho al fondo, simplemente comentarles que se analiza y dice la norma que si el precio se encuentra en el rango intercuartil, que se encuentra dentro de lo que es, o sea, adecuado al principio de independencia, ahí no habría ningún tipo de ajuste. Sin embargo, si los montos, los precios, monto contraprestación o margen de utilidad, según el método que se utiliza para analizar, se encuentra fuera del rango y afecta la base del IRE, entonces se toma en cuenta la mediana del rango intercuartil y ahí se compara y se determina si es que existe o no algún monto a pagar a favor del fisco.
Entonces, estas son operaciones ya yendo a la aplicación práctica de lo que es la norma tributaria. Acá en 2 láminas más y ya termino, solamente para comentarles desde la administración tributaria que venimos realizando justamente el fortalecimiento de estas capacidades técnicas y cognitivas en todas las áreas, no solamente compañeros de las áreas normativas, sino también principalmente y ahora con mayor fuerza los compañeros de las áreas de control, ya sea lo que es gestión y análisis de riesgo y también lo que va a ser la preparación para los controles y auditorías posteriores a través de capacitaciones y normas técnicas de precio de transparencia, análisis de riesgo de la información proveniente de las documentaciones, a través de las matrices de riesgo y demás, que justamente esa resolución 115 de documentaciones está pensada y está elaborada de manera a tener y obtener información específica que sirva para estos análisis de riesgos. El apoyo a consultores especialistas en las áreas de negocio, que esto es fundamental porque, como bien sabemos, el contribuyente conoce muy bien su negocio y la administración tributaria, los efectos de control, justamente debe entender también las principales características de los negocios para un correcto control y determinación, si así lo correspondiera. Los programas de control de precio de transferencia a través de las direcciones y las áreas de control y programas específicos de colaboración en auditoría. Esto es muy importante porque son programas de organismos internacionales que permiten fortalecer conocimientos al momento de realizar las auditorías en sí mismas. Y luego, como bien sabemos, todas las herramientas tecnológicas que la administración dispone justamente para llevar adelante estos controles. Y la planificación del control, que es un tema también que nos gustaría abordar brevemente, comentarles que existen programas a nivel internacional del fortalecimiento de capacidades para los auditores con gente mucho más preparada y con más años de experiencia en diferentes áreas de negocio. Y estos son programas a disposición de los países, que los países se registran y justamente obtienen más que capacitaciones, un acompañamiento in situ, o sea, vienen a no a realizar la auditoría, sino a acompañar de cierta forma con conocimiento y apoyo técnico lo que serían las auditorías y la formación de los auditores en el ámbito de control, que es importante. O sea, les invito a mirar de qué se trata. Es un programa internacional muy destacado en materia de la OCDE en conjunto con las Naciones Unidas, que es Inspectores Fiscales Sin Fronteras, se llama el programa, que Paraguay también utilizaría de cierta forma estos programas para fortalecer las capacidades en la planificación del control de estos temas tan nuevos y tan de cierta forma complejos en lo que es el inicio de esto. Entonces, nada más que por mi parte, como bien ustedes vieron, discúlpenme si es que fui un poquitito técnica en alguna parte o me fui profundizando, asumiendo el conocimiento ya del auditorio más profundo o no del tema. Sin embargo, quisimos abordar varios aspectos y yo sé que el licenciado Ramírez ya va a introducirnos seguramente más en lo que es desde el punto de vista del contribuyente y del asesor de precios de transferencia, en lo que vive, vamos a decir, del otro lado de lo que son las normativas y las reglas y las dificultades, ¿por qué no?, de los comparables y de la fuente de información que se tiene en este punto, que se inicia en Paraguay y que realmente representa mucho desafío para ambas partes, no solo para el contribuyente, sino también para la administración tributaria en el cumplimiento de esta norma y hacerlo correctamente, al igual que ustedes. Así que de mi parte, un gusto, un placer. Y muchísimas gracias y disculpen no acompañarles por esta vez de forma presencial. Gracias, Lili. Bueno, creo que fue muy claro. Ya, no sé si podemos pasar un poco ya a la presentación de Enrique. No sé quién se encarga de... Muchas gracias. Se agulla y de Lilian. Algo lleven de ahí. Mientras vamos armando esto, ¿verdad? Tengo que hacer unas confesiones, ¿verdad? Primero, creo que es la primera vez que estoy frente a un auditorio tan calificado como la de ustedes. Segundo, la ventaja de ser el último, ya lo que se dijo, ya lo dijo todo el vice, ya lo dijo todo Lilian, entonces ya no van a preguntar mucho sobre eso. Y tercero, que las presentaciones, los PowerPoint de los que me precedieron son mucho más lindos que esto.
Este fue un PowerPoint de abogado nomás, de contador, un Word nomás. Porque algunas cosas ya se dijeron, entonces no me voy a extender mucho en eso, ¿verdad? Ya se mencionó básicamente el tema de qué son los precios de transferencia, que las operaciones entre partes vinculadas. Se insistió mucho que no solamente hablamos de mercancías, hablamos de servicios, de venta, uso o goce temporal intangible, préstamos, o sea, un abanico de operaciones y no solamente de ventas o compras de mercaderías. Un poquito acá tiene otro formato, pero ya se dijo esto. Pero para mí es importante la vinculación accionaria, directa e indirecta, como que surge rápidamente, sin mucho análisis. Donde quizás tengamos que profundizar en el análisis es con las vinculaciones funcionales, ¿verdad? Y por ahí todavía hay algunas dudas de los contribuyentes, ¿verdad? Porque no está tan bien definido en algunos casos, que seguramente vamos a ir mencionando en el transcurso de la presentación. Por ejemplo, nombramiento de directores, administradores o gerentes, influencia dominante contractual, influencia en los derechos de crédito, cláusulas contractuales con terceros, personas en común con influencias funcionales, personas que participen en fijación de políticas, de aprovisionamiento de materia prima, etc. Y la vinculación presuntiva. Es importante recalcar que estas dos que están arriba, esas no son presuntivas, ¿verdad? No hay una vinculación presuntiva ahí, como si hay en estos casos, ¿verdad? Y eso, un poquito para ponernos en contexto, lo demás no admite prueba en contrario, esto sí admite prueba en contrario. La vinculación presuntiva, que son con residentes en países o jurisdicciones bond, basado en la tributación, y las zonas francas y maquiladoras también. Entonces, repito, estos dos son presuntivas, son presunciones de hecho, y hay un capítulo de cómo se rompe, ¿verdad? Se rompe esa presunción, o dicho en términos de la reglamentación, cómo se desvirtúa esa presunción de hecho. La cara de la prueba, obviamente, se traslada al contribuyente. Ok. Por ejemplo, este es un esquema donde claramente surge la relación entre la matriz, filial, subsidiaria y establecimiento, pero acá no hay nada que sumar capital, ¿verdad? Porque surge naturalmente de la vinculación entre una matriz, una filial, una subsidiaria y un establecimiento permanente. Entonces, en estos casos no es necesario establecer porcentajes que determine el control. Importante, subrayar. Sin partes vinculadas no existen precios de transferencia. Sin partes vinculadas no tenemos precio de transferencia. Ya se mencionó mucho qué son los precios de transferencia. ¿Sí? Importante recordar la visión de los precios de transferencia como instrumento de planificación fiscal internacional. Se habla mucho de esta palabra que todavía me cuesta pronunciar un poquito, ¿verdad? Que es el arm's length principle, ¿verdad? Que es el principio de plena independencia, y que las entidades vinculadas deben declarar sus operaciones por su valor normal de mercado. Y me preguntan, ¿y cuál es el valor de mercado? El valor de mercado está definido en el decreto 3182, en la parte de conceptos. Está definido claramente que es un valor de mercado. Que para los contadores es importante recordarle que es la misma definición con algunos ajustes, ¿verdad? Con algunos ajustes de lo que los contadores conocemos como valor razonable. Es el precio, ¿verdad? Que se fija entre partes independientes, ¿verdad? Con independencia mutua, informada, etc. Bueno, esa misma definición, ese mismo concepto, con los ajustes fiscales correspondientes, está trasladado al decreto 3182 para tener un marco de referencia de qué es lo que es el valor del mercado. Porque esta es la palabra clave en todo esto, valor del mercado. En todo lo que es precio de transferencia, el concepto fundamental es entender el precio de mercado. Esta es una definición más, digamos, de la normativa internacional, que son los precios fijados en las operaciones efectuadas entre partes independientes, mediante la cual, o mediante el cual, se maximiza el beneficio de los productores y la utilidad de los consumidores. Tampoco me voy a detener mucho en esto, sobre todo la parte de la normativa nacional, simplemente mencionar que existe una normativa internacional, el artículo 9 del modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE, las directrices más otros documentos en materia de precio de transferencia de la OCDE, los documentos del Foro Conjunto de la Unión Europea y también el famoso BEPS, que ya se mencionó anteriormente. Y acá ustedes tienen todo
toda la normativa nacional. Yo solamente puse ahí el 2787 para recordarle, ya que en el 2019 ya sabíamos cuándo entraba en vigencia los precios de referencia. Ya sabíamos. El 2019, el decreto 2787 que puso en vigencia todos los impuestos, ya estableció que el 1 de enero del 2021 entraba en vigencia este capítulo de la ley 6.380. Ahí me falta el 116, que hoy me entero que hay un 116. Está bien atrasado. Objetivo del control de precios de transferencia: resguardar la base tributaria, proteger la recaudación, desalentar la planificación fiscal nociva. Esta es una expresión muy utilizada en la fiscalidad internacional, la planificación fiscal nociva. Y yo pongo siempre mitigar las prácticas evasivas, como es muy difícil eliminar esas prácticas, pero por lo menos disminuirlas. Y establecer una equidad entre los contribuyentes locales e internacionales también, como los objetivos del control de los precios de transferencia. Para los que están tomando nota, yo les agradezco, pero esto está a disposición de ustedes. Repasar un poquito de esto que ya mencionaba Lilian. Contribuyentes, ¿quiénes son los sujetos comprendidos? Los contribuyentes del IRE, eso es muy importante, contribuyentes del IRE. Esto es un IRE, precio de referencia es IRE. Que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, partes relacionadas residentes en el país, cuando para una de ellas la operación se exenta, no alcanzada o no grabada por el IRE. La operación, el ejemplo que planteaba Lilian, flete de exportación. Existen empresas relacionadas, pero entre ellas no se realizó ninguna operación de flete de exportación, entonces no caemos dentro del precio de referencia. Tienen que ser operaciones entre ellas. Carlitos. Si la persona relacionada, la parte relacionada es una persona física alcanzada por IRP y realiza transacciones con la sociedad, en ese caso no va a estar liberado de emitir el informe de transferencia. Vamos un poquito a los temas de precio de transferencia, pero me anticipo decirte que estoy en el IRE, no en el IRP. Entonces me tengo que trasladar al otro lado del IRE y ahí analizar esto que está planteando. No desde el punto de vista del IRP, desde el punto de vista del IRE. La política dice que el contribuyente del IRE, claro, la sociedad realiza transacciones con partes relacionadas. Sí. Si la parte relacionada es una persona física que no es contribuyente del IRE, pero que sí es contribuyente del IRP, entonces en ese caso se debe analizar esa operativa. Bueno, acá tengo que decir que los dos tienen que ser contribuyentes del IRE. Los dos. Después me corrigen si es que... ¿sí? Bueno, ya vimos que también lo que se realizan con operaciones con países bond, zonas francas y maquiladoras. Esto tiene otro formato nomás, pero lo que Lilian ya explicaba era de cuáles son los conceptos que utilizan para definir cuándo es un país bond. Entonces no creo que haga falta repetir mucho. Los aspectos a considerar siempre en precio de transferencia intervienen todos estos factores, ¿verdad? El tema de los negocios, tema económico, tema financiero, tema contable, tema tributario, etcétera. Todo eso hace, y seguramente también otros conceptos, que hacen un poquito a todo el análisis de lo que es un estudio de precios de transferencia. Entrando un poquito en el tema del estudio técnico, que es un tema que nos afecta mucho a los profesionales contables y a los profesionales que tenemos la inscripción como profesional autorizado a emitir estudio técnico de precio de transferencia. Entonces, los contribuyentes del IRE, importante, que celebren operaciones con partes relacionadas locales y el exterior. Ahí sí, el parámetro de los 10.000 millones de guaraníes en el año anterior. ¿Sí? Si estamos en el 2021, el año anterior es el 2020. ¿Sí? Y así vamos a ir analizando más cuando tenga 92, el anterior, el 2021. En ese caso, y solo en esos casos se toma ese parámetro cuantitativo de los 10.000 millones de guaraníes. Cuando estamos en estos escenarios, en el 2, operaciones con residentes en países o jurisdicciones bond, o se celebran operaciones con usuarios de zona franca o empresas maquiladoras, el parámetro cuantitativo de 10.000 ya no existe. ¿Ya? De todos modos, hay que
realizar el estudio técnico de precio de transferencia con independencia del monto. El monto es solamente para el primer escenario. ¿Ok? Este es un tema que los contadores, los auditores discutimos un poquito, era un poquito mucho realmente, porque dice la RG 115, el artículo 16, que el auditor externo impositivo debe indicar en el dictamen, y dice en el dictamen, ¿era el dictamen elaborado de acuerdo a lo que prescribe el artículo 33 de la 2421, perdón, 2421-04. Tiene que indicar, señalar claramente si el contribuyente auditado se encuentra o no obligado a presentar el estudio técnico de precio de transferencia. Lo tiene que señalar, lo dice muy claramente la reglamentación. Ese es el trabajo del auditor externo que emite un dictamen en los términos del artículo 33. Después algunos discuten si informe 1, si informe 2, es un tema ya más técnico que solamente en otro momento otra persona pueda aclarar un poquitito eso, porque está claro que en alguna parte hay que informar esto, así mismo, como está ahí. Otras obligaciones. Si no cumple con el nivel de ingresos, si no opera con países bond, zona franca o maquila, pero opera con partes relacionadas, debe cumplir con el requisito que deben tributar ingresos y deducciones sobre valores de mercado. So pena, bajo amenaza legal, de que la SED determine su base imponible IRE general. Esto tiene mucho que ver con el IRE general, artículo 8, numeral 4. El artículo 8, numeral 4, independientemente del precio de transferencia, ya obliga a las empresas y también a los auditores a analizar este hecho que es las operaciones, ¿verdad? Y remite ese artículo a las definiciones vinculadas, pero esas son las remisiones, ¿verdad? Remite qué se entiende por operaciones vinculadas y remite la ley al artículo 37 para decir estas son operaciones vinculadas y si se realizan operaciones entre estas tienen que ser a precio de mercado. Otro tema de gran discusión. No se admite el ajuste a la baja. Si producto del análisis determinamos que la base imponible es menor, no se admite el ajuste a la baja. Esto yo me remito a la ley claramente, aunque también las reglamentaciones vuelven a resaltar ese hecho, ¿verdad? Entonces siempre el ajuste es hacia arriba. Y me remito al artículo 38, penúltimo párrafo. Si el precio, la contraprestación o el margen de utilidad del contribuyente se encuentran dentro de estos rangos, dichos precios, contraprestaciones o márgenes se consideran como pactados o utilizados entre partes independientes. En caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado, que exponga una disminución, por eso está en rojo eso. En ese caso, cuando existe o represente una disminución en la base imponible del IRE, ¿sí? En ese caso se considerará que el precio o la contraprestación que hubieran utilizado parte independiente es la mediana de dicho rango. Cuando ponía algunas de las áreas que intervienen en todo este proceso, me olvidé de la estadística, ¿verdad? Entonces los contadores tenemos que desempolvar con nuestros apuntes de la facultad y ver un poquito de qué es lo que el rango del cuartil, el primer cuartil, el segundo cuartil, la mediana, etcétera, ¿verdad? Porque de eso se trata. Ok, entonces ese es un dato importante, que el ajuste siempre tiene que ser al alza y no a la baja. ¿Quiénes están excluidos de la presentación del estudio técnico? Aquellos contribuyentes que probaron la no vinculación. De acuerdo a la exigencia establecida en la RG 96. Artículo 4 y 5. En la práctica lo que dicen los contribuyentes es un poco complejo cumplir con esas exigencias. Y la respuesta viene inmediata. Si no puede cumplir con esa exigencia, entonces tiene que hacer el estudio técnico. Entonces, esto es una cuestión ya de la práctica que algunos contribuyentes entienden que lo mejor es realizar el estudio técnico, porque va a ser conseguir eso, le va a costar muchísimo. Entonces, quienes
prueban, entonces están excluidas de la presentación del estudio técnico. Sí, señor. Operaciones de importación de países, por decir. Exportación, Importación. importación. China, por decir. País BON, según la... Sí. Sí, Incluso Estados Unidos. sí, señor. En consecuencia, si es que no se puede mostrar la no vinculación, la empresa tiene que... Sí o sí, tiene que hacer el estudio técnico. Sí, tiene que hacer el estudio técnico. Porque es una presunción de hecho. Se traslada la carga de la prueba al contribuyente. Si él no puede probar lo contrario, entonces opera la presunción y está obligado. Yo quiero complementar lo que dijo Carlitos, si me permiten. Sí, claro. Carlos, creo que no se entendió bien. Lo que dice la norma es que si una parte es contribuyente del IRE, el sujeto en evaluación es contribuyente del IRE y realiza operaciones, Con sea otro, de compra o de venta. con otro contribuyente del IRE. No, con otro sujeto que no sea contribuyente, que no esté sujeto a o grabado por el IRE, tiene que hacer el estudio técnico. Sí. En consecuencia, el caso planteado por él queda en duda, porque eventualmente opera con vinculados que son accionistas. Le vende una propiedad, un inmueble, le toma un préstamo o le presta dinero. ¿Ministro? Igual, por más que sea contribuyente en impuesto de renta personal. Carlito, tu pregunta. Más trabajo, Carlito. Perdón, Ramírez. Señor. Un complemento no a lo que dijo Zapata. En todo momento estoy viendo que la normativa hace referencia a, obviamente, partes relacionadas. Siguiendo el ejemplo de Carlos, importaciones de China continental, no Taiwán. Por la parte presuntiva, aparentemente hay que llevar adelante este estudio técnico. Entonces, realmente en el fondo, muchos empresarios se sienten un poquito molestos con este tema, por decirlo de esta manera, porque es como que la administración les traslada algo que realmente es inapropiado. ¿En qué sentido lo estoy diciendo, especialmente para el viceministro y las autoridades? Es injusto que una empresa que siempre ha operado en el mercado, ha cumplido con sus impuestos, se sabe con quiénes son estos importadores, porque hay importadores chinos muy conocidos en el mercado, donde vos tenés 3, 4 importadores con quienes operaste por 20, 30 años, hoy te diga la administración, ¿sabes qué? Si no me probas esto, tal cosa. Ok. La ley, Jorge, la ley. El tema nomás es que, realizado ese estudio técnico, la pregunta es si año a año hay que hacerlo, puesto que ya en ese primer estudio técnico se va a demostrar lo que evidentemente nunca ocurrió a lo largo de la vida de la empresa. Del ejemplo que di, por más de 20 o 30 años operando con el mismo proveedor. Entonces, pregunto a los expositores, ¿se debe seguir haciendo año tras año o con ese año, con ese primer año ya se va a probar que no existe parte relacional? Yo entiendo la pregunta y tengo mi opinión, pero le traslado al viceministro. Acá se habla de operaciones y las declaraciones tienen que ser anuales. Entonces cada año tienen que presentar. No sé, Lili, si escuchaste la pregunta. Sí escuché y creo que entendí. Y efectivamente, los precios de transferencia es análisis de operaciones. Y justamente el tema de la desvirtuación de la vinculación es porque el primer paso para determinar o de analizar los precios de transferencia es si existe o no la vinculación. Y eso efectivamente se desvirtúa. Si logra desvirtuar en este año que no es subvinculada, es porque obtuvo toda la documentación que avala tal situación, lo presenta, y entonces esa operación no incluye dentro de su estudio técnico de precio de transferencia si tiene otras operaciones con vinculadas. Y si no tiene otras operaciones, entonces presentaría sin movimiento si tiene la obligación del estudio técnico de precio de transferencia. Y efectivamente es año a año, porque puede cambiar sus proveedores, puede ser el mismo, pero si es el mismo va a tener nomás luego la documentación que presentó el año anterior. Igual es un punto bastante válido e interesante justamente para llevarlo al momento de la práctica de las personas que año a año están desvirtuando al mismo proveedor o al mismo cliente relacionado
con las mismas documentaciones, simplemente que estas documentaciones son actualizadas. Entonces, tomamos nota, no sé quién es el que hizo la pregunta, hoy la respuesta es esa, sin embargo, tomamos nota de que efectivamente puede darse esa situación de que sea el mismo y que año con año se tenga que desvirtuar, pero a la fecha justamente es una obligación anual. Para responder la pregunta a quien la hizo, no sé el nombre, pero entiendo que alguien de los que está presente ahí. Correcto, gracias Lilia, gracias Lilia. Disculpame nomás, ahí el punto. Sí. Disculpe, porque para nosotros, hay varios grupos empresariales, ¿verdad? Que están interesados en realmente aclarar y poner realmente la colaboración que se merece en la subsecretaría. Estamos reconociendo siempre el esfuerzo que ustedes están poniendo y de hecho queremos colaborar, pero no más de la cuenta, como se dice, no más de la cuenta. Yo le escuché, señora, su explicación y la verdad que no me convence de todo. Discúlpenme las discrepancias, ¿verdad? Porque acá para que realmente exista, para que se tenga en cuenta las operaciones, como se acaba de señalar el doctor Noruega, lo primero es probar la relación, la vinculación. Si usted ve la normativa fiscal, y no solamente la normativa fiscal, sino la doctrina, porque acá muchos somos tributaristas, ¿verdad? Sabemos cuál es el objetivo de este precio de transferencia. No existiendo de participación accionaria o participación en la administración o tender a influir en la parte comercial, etcétera, etcétera, con lo cual uno prueba la relación de vinculación. Ergo, las operaciones que se realizan no tienen sentido, porque al no tener esa parte vinculada o al no generarse esos hechos vinculados, la operación pierde trascendencia. No sé si me explico. Entonces, si lo principal no se da, lo secundario obviamente no se va a dar. Entonces, dicho esto, nomás, nos parece, digo, porque estoy hablando en representación de varios grupos que nos han consultado el tema, es un despropósito, señor viceministro. Queremos colaborar, pero no más de la cuenta. Eso nada más. Ok, gracias Jorge. Lilian, ¿quieres decir algo? Continuamos. Porque acá me está diciendo que hay un club de fútbol que en unos minutos más juega un partido y hay que ir cortando, dice. No, solamente decir que efectivamente las operaciones que no son entrevinculadas, de hecho, no se encuentran afectadas por los precios de transferencia. Eso categórico y eso compartimos con lo que dice el colega presente. Ok, listo Lilian, gracias. Un aporte nada más, considerando que la normativa, la ley al menos dice que el parámetro para estar obligado es la facturación bruta anual de la empresa y no considera la operación con vinculada. No debería ser objeto de análisis ese aspecto, porque puede que una empresa tenga facturación de 50.000 millones de guaraníes, pero su operación con su vinculada es de 10 millones de guaraníes, no tiene trascendencia. En consecuencia, hacer un estudio técnico por ese caso nomás es medio sin sentido para evaluarlo. ¿Estamos de acuerdo? Hay que cambiar. La interpretación de la ley es que los 10.000 millones es por todos sus ingresos, no solamente por sus ingresos entre vinculados. Entonces probablemente hay que hacer un ajuste. Celso. Eso se da entre importación y exportación, no se da en el tema local así, por ejemplo el tema cigarrillo que yo fabrico, el otro vende, el otro distribuye, o sea, ahí también hay empresas de transferencia, ¿verdad? Son relacionadas. Sí. Pero por esas operaciones. Son relacionadas. Vamos al otro régimen general nomás. Vamos al régimen general. Me salvé. Ok, avanzamos un poquito. Seguimos con las situaciones en las que quedan excluidas del estudio técnico, ¿verdad? Cuando se determine bajo el régimen presunto en IRE, artículo 19 de la ley. También el siguiente artículo, gracias, es el artículo 20 de la ley, la misma cosa. Cuando la determinación es presunta del IRE general, entonces están excluidos del estudio técnico. La operación está excluida del estudio técnico. No, por favor. Los aportes patrimoniales en efectivo, siempre y cuando sean en la moneda de curso legal del país. Las reclasificaciones o compensaciones de cuentas contables relacionadas con el activo, pasivo, patrimonio, siempre y cuando estas, se refiere a las reclasificaciones o compensaciones,
no afecten o puedan afectar el estado de resultado. La famosa compensación que se hacen en la contabilidad o reclasificación. Obviamente no pasa por resultado, entonces está excluido el estudio técnico. Pago en efectivo de rendimientos patrimoniales, dividendos o pasivos, siempre y cuando estos sean hechos en moneda de curso legal. Quiero entender por qué la norma me remite exclusivamente a la moneda de curso legal, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando pago dividendos en dólares? Que de hecho se hace eso, ¿verdad? No está expresamente en la norma. Puedo interpretar que esto se refiere a que en ese caso entonces hay que hacer un arbitraje correspondiente y ver si el tipo de cambio es el cambio de mercado, para evitar que vía esa operación, digamos, entremos en unas situaciones de, ok. Entonces esa es la explicación de por qué se refiere exclusivamente a las operaciones con moneda de curso legal. Las operaciones que hayan sido realizadas con empresas, organismos y entidades del Estado. Siempre analizando un poquito por qué esta aclaración con empresas del Estado. Puede resultar obvio que yo no estoy vinculado, entre comillas, con el Estado, ¿verdad? Puedo entender esto que viene por el lado que puede ser que el Estado sea mi único proveedor, ¿sí? O mi único cliente, en este caso, ¿verdad? Entonces hay una influencia funcional. La razón de ser de la empresa es las operaciones con el Estado. Entonces esto me lleva a otro análisis o a otra deducción. Si las operaciones cuando yo hago con un cliente único o proveedor único, cae dentro del concepto de vinculación funcional. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo puedo trasladar un poquito de eso a ese campo. Si yo tengo un único proveedor y la razón de ser es mi único proveedor, mi único cliente, entonces es una actividad funcional. No es una cuestión coyuntural nomás, ¿verdad? Que por una cuestión de mercado, de precio, coyunturalmente yo puedo operar con uno de ellos. Pero si es dependencia funcional, entonces yo creo que están alcanzadas también. Las contribuyentes del IRE comparten relaciones recientes en el país, cuando para ambas partes, es lo que ya hemos explicado con mucho detenimiento. Vamos a pasarnos más al siguiente y estamos terminando. Por favor. Los contribuyentes que liquiden el IRE bajo el régimen simplificado para medianas empresas simples, o el régimen simplificado a pequeñas empresas simples, entonces también están expresamente excluidos de este análisis técnico. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Y la foto dice. La foto, esa tu señora porque quería que nos grabara. Bueno, muchas gracias. Gracias a los que vinieron y también a los que están viendo virtualmente. No sé si por el tema del tiempo vamos a hacer... ¿Cómo estamos de tiempo? Si disponemos unos minutos y podemos responder preguntas, yo creo que van a haber muchas preguntas de la audiencia. Bueno, acá vamos a leer un poco lo que dice, ¿verdad? Y solamente vamos a... Dale. Vamos a empezar con el compañero que levantó la mano y después leemos dos acá y vamos un poquito intercalando, si les parece. Sí, ¿no quería venirse acá adelante? Así también te escucha Lili y virtual también. Bueno, en una parte se ha mencionado de que existe una presunción en el cual la carga se revierte para el contribuyente. Mi pregunta ¿es constitucional? Teniendo en cuenta que nuestra Constitución, desde el principio, acusatorio, no inquisitorio. Esa es mi pregunta. Ahí voy a responder el punto de vista, esto no tiene que ver con una cuestión de acusación, ¿verdad? Esto tiene que ver con una cuestión normativa, ¿verdad? Y la ley establece que salvo prueba en contrario, o sea, vos tenés que, dice la ley, 2 o más casos, ahí entonces recién aplica. Entonces vos tenés esa carga de demostrar que no tenés vinculación, ¿verdad? A mí vos me tenés que acusar o me tenés que decir, vos tenés esta presunción. Claro. Porque en nuestro sistema de liquidación está el principio de
iniciativa, bajo fe de juramento. Lo que yo digo es cierto hasta que vos me demuestres lo contrario. Entonces, ahí nos va a descubrir la cuestión. Porque eso tendría que revertir la carga de la comunidad. No, solamente recordarle a Mario que la ley 125 anterior trae muchas presunciones de hecho. De hecho, pero ¿quién Sí. acusaba? Y esta también es una presunción de hecho, pero yo creo que el viceministro dijo que acá no está tratando de acusar, siempre está tratando de probar. Terminó de decir quién es el que debe probar. Ok. ¿Verdad? Porque si yo estoy diciendo... Y en las otras también tenía que probar el contribuyente. Siempre y cuando en las de me hecho. diga que está mal lo que yo hice. Por eso admití por el contrario a vos. Pues No, es yo- iniciativa, ¿verdad? Claro. 206. Y además con otro sistema es acusatorio. Yo tengo que defenderme de lo que me acusan y no tengo que demostrar de que yo no soy culpable de lo que todavía nadie me acusó. A eso no me ese es el redondo. Claro, yo entiendo el punto, pero no tiene que ver una cuestión de acusación, ¿verdad? Tiene que ver una cuestión a nivel, esto estamos aplicando a nivel internacional, o sea, no es que acá nomás Correcto. aplicamos, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos, o sea, traemos un poco las normas internacionales y lo aplicamos eso y hoy es ley, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, en ese punto de vista, no es que a alguien se le acusa, pero más que cuando uno mira, es como si fuera que te están acusando, en realidad no es una acusación. Exacto. No, lo que yo cuestiono nada más es La metodología. no, el traslado de la reversión de la carga de la fuerza. ¿Por qué yo tengo que demostrar que soy inocente? A mí me tienen que demostrar que yo no soy culpable. Me tengo que defender. Lo que pasa es que la primera causa es que vos tengas vinculado. Bueno, y mostrar. En el momento que vos estás vinculada, ya sos sujeto obligado. Porque yo creo, o sea, yo a lo mejor tengo un concepto un poco confuso, pero cuando dice salvo prueba en contrario, ¿a quién le dice que debe demostrar? Al contribuyente. Correcto. Entonces, ¿quién me debe acusar? Pero no es que se la No, acusación, olvidar que es una acusación como tal, sino que es una presunción. Sabemos que en el derecho, y más todavía en el derecho administrativo, no existe la presunción sobre la base de una presunción. Tiene que ser concreto. A eso no es lo que me refiero, mi preocupación, iba, no es constitucional revertir la carga de la prueba. Ok, gracias Mario, ¿verdad? El tema de la constitucionalidad, bueno, ya escapa de mi ámbito de juzgamiento, ¿verdad? Ok, pero de todos modos se agradece la participación. No sé si podemos leer algo ahí, Carlitos, si vos sos más joven, lees mejor. Independiente, dicho esto, ¿cuál es la justificación? Perdón. Las normas de precio de transferencia tienen por objeto velar por el principio de plena competencia e independencia, es decir, con estas normas logramos que las partes vinculadas actúen como si fueran independientes, es lo que dijimos. Dicho esto, ¿cuál es la justificación para que tanto el IRE como el INR penalicen con una mayor incidencia fiscal las operaciones intercompany? Claro, porque si son intercompany pueden bajar en la utilidad o pueden pactar precios que no son reales, por eso es. El IRE en cuanto a la deducibilidad de los gastos y el INR en cuanto a la renta neta presunta. Bueno, eso ya respondí. Después dice, las operaciones entre accionistas personas físicas con su propia empresa, no sé qué, RPS, en este caso, sí, se le debe realizar, sí, sí, lo que preguntaba también, sí, eso ya está respondido. ¿Acá alguien más quiere preguntar algo? ¿O continuamos acá? Dice, quiero confirmar, una sociedad con ingresos brutos 2020 de 5.000 millones, ingresos brutos 2021 de 15.000 millones, entiendo, no está obligado a presentar informe de precio de transferencia por el ejercicio 2021, considerando que se debería tener en cuenta el importe de ingresos brutos del ejercicio 2020 y no 2021. Correcto para 2021. Sí. Cuando pasemos al 2022 ya tenemos que ver 2021. Paraguay ha suscrito varios convenios internacionales, por lo menos desde el punto de vista del delito transnacional y la cooperación. Sí, correcto. Y hay mucha capacidad profesional, sí. Totalmente más con comentario. Dice, en caso de que una empresa mencione que no tiene empresas relacionadas al exterior, es una limitación para el auditor, pues no tenemos evidencia ni cómo probar lo contrario. Por lo tanto, la auditoría externa impositiva va a decir que no está obligado al estudio técnico.
según lo expresado por el contribuyente, y lógico, o sea, si no hay vinculación, no hay por qué presentar ningún estudio de precio de transferencia. Lo que dice ahí es si el contribuyente declara que no tiene vinculación y al último tiene vinculación, o sea, el auditor no tiene responsabilidad. Y el auditor tiene que desarrollar ciertos procedimientos, ¿cierto? Durante el exacto, puede tener elementos para que haya vinculación o no, porque hace la auditoría, él tiene acceso a todas las De hecho, le tiene que recomendar a su cliente, cuando analiza, le dice, si usted está sujeto, usted está obligado a hacer, ¿verdad? Entonces, no es porque yo digo yo tengo vinculación o yo no tengo vinculación, para eso es el estudio justamente. un diagnóstico previo que hay que hacer. Es la etapa del diagnóstico que algunos contribuyentes están pidiendo, ¿verdad? Y el auditor se basa en ese estudio técnico de un profesional autorizado, en precio de transferencia, y que usted debe hacer para de ahí concluir si está o no está obligado. Es una práctica hoy. Pero quiero escucharle a Alma y después le doy la palabra a No, solamente sobre el punto que plantea Celso, que en realidad el auditor externo impositivo analiza, por ejemplo, importaciones. Por lo tanto, va a saber de qué origen es la importación. Y en el caso que provenga de países BOM, el auditor externo impositivo debe darle la alerta al contribuyente. Y si el contribuyente dice, no quiero hacer precio de transferencia, no voy a hacer, entonces deja la observación así como dice la norma. Entonces ahí discutimos después si es el documento 1 o 2, como dice Enrique, en el caso mío. Para complementar, gracias antes de darle la palabra a Dani, para complementar nomás, hay algunas empresas de auditoría que están haciendo una salvedad por eso. Emiten un dictamen con salvedad. Un poco nomás para los auditores externos es complicado porque tenemos clientes que hacen importaciones de China. Lógicamente yo voy a tener que poner mi dictamen porque ¿cómo saber si son vinculados? Es imposible saber si son vinculados. Ellos tienen que hacer la desvirtuación. Entonces, si no hizo la desvirtuación, yo ya tengo que poner mi dictamen. Ahora, probablemente la SED le va a tener que exigir ahí que haga el precio de transferencia y ellos van a tener que demostrar que no están obligados a ese precio. Pero lo recomendable es que en mi dictamen, yo en todos los clientes que hacen importación de China, yo le voy a poner que tienen que hacer precio de transferencia. Entonces me desligo. Ahora si tenían o no tenían ya no es mi culpa. Gracias Dani. Creo que hay uno más, vamos a ir leyendo. Había uno de Amy que pasó. Hizo una composición, lo hizo tan larga. Entonces ahí creo que está un momento captado por... Para aclarar, por favor, el alcance, creo que se aclaró eso. Numeral 7. Numeral 7. Lili, si podés un poco comentar eso, por favor, el tema numeral 7. Recuerda, sobre el punto, a ver si entiendo bien la pregunta, sobre el punto la norma es clara al señalar que todas las otras operaciones que no son exportación de esos bienes establecidos por el decreto se analizan bajo las otras metodologías y están insertas en el estudio técnico de precio de transferencia. No así las exportaciones de soja, harina de soja, aceite de soja, pellets de speller, donde la norma, creo que en una de las resoluciones, de las últimas resoluciones, la resolución 115 de documentaciones, si es que no me equivoco, es donde expresamente señala que las exportaciones de esos no se debe hacer el análisis de los comparables en el estudio técnico, pero sí hacer mención a los montos, a las cantidades y al tipo de vinculación que se tuvo de exportación de esos bienes en el estudio técnico precio de transferencia. Así que eso es muy importante resaltar, que si bien excluye el hecho de hacer todo el mecanismo de las metodologías, porque de hecho eso va por las reglas del numeral 7, sobre esos productos en particular, soja, harina de soja, aceite de soja, pellets, spellers, arroz, maíz y trigo, sobre esos en particular, entonces se hace una breve mención según lo que señala la resolución 115 en el estudio técnico de precio de transferencia, de tal manera que la administración tributaria también tenga así en el estudio técnico de precio de transferencia un cierto, entre comillas, resumen de lo que serían los bienes alcanzados por ese numeral 7. Sí, ahí tengo una pregunta de Gustavo Golbam. No sé si podés leer, Lili. Accionista.
persona física contribuyente del IRE que presta servicios a una SA, donde posee el 60% de las acciones. Acá entiendo esta primera parte, la persona me está dando a entender de que es una vinculada, que es una persona física vinculada a una empresa que es contribuyente del IRE. Esta sociedad anónima tiene ingresos superiores a 10.000 millones de guaraníes. Correcto. Después dice, debe presentar el informe de precio de transferencia por dicho servicio prestado por su accionista. Cambia la respuesta si la persona es accionista del 20% de la SA. Al señor Gustavo, primero, un punto importante a tener en cuenta es qué operación realizó el accionista con esa empresa del IRE. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque recordemos que el que está afectado por norma de valoración es el contribuyente del IRE. Y cuando es con una persona física o jurídica o establecimiento permanente en el país, solamente está afectado por el capítulo 3 cuando hablamos de operaciones exentas, no exoneradas o no alcanzadas por el impuesto. Entonces, el punto principal que tiene que analizar ahí es, 1, la vinculación, obviamente. 2, ver si es que la operación para una de las partes está exonerada, exenta o alcanzada. Si es así, para saber si sobre esa operación se debe presentar, vamos a decir, el estudio técnico de precio y transferencia, se debe analizar si ese contribuyente tuvo ingresos brutos superiores a 10.000 millones en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Esos son los análisis, señor Gustavo, que tiene que realizar para tener la respuesta a esa pregunta. Solo es una guía porque la intención no es decir sí o no, sino justamente guiar en cómo tiene que hacerse el análisis y recordar que es la operación la que tiene que estar exonerada, exenta o no alcanzada por el impuesto, por el IRE, perdón, para una de las partes cuando se trata de dos relacionadas, cuando ya sabemos que es relacionada en virtud a la norma, en operación local. Un punto importante la pregunta del señor Gustavo Colmán porque es recurrente y es interesante hacer estos análisis para tener bien en claro si afecta o no los precios de transferencia en estos casos. Bueno, creo que después ya de comentario nada más. Yo quiero hacer porque esto es uno de los casos que van a ser... Gracias, Lili. Es uno de los casos que más habitualidad va a presentar. Y es justamente lo que preguntó Carlos. El caso concreto es, la empresa es contribuyente del IRE, la empresa. Factura más de 10.000 millones, o facturó en el ejercicio anterior más de 10.000 millones. Le recibió un préstamo de su accionista, que tiene una participación accionaria de más del 50%, por decir. O sea, todos los supuestos se dan. Para una de las partes es una renta no alcanzada, porque no es exonerada, es no alcanzada por el IRE para la contraparte, para el accionista. El accionista es contribuyente del IRP. Es contribuyente IRP, pero no es grabado por el IRE. Para una de las partes es no grabado por el IRE. Y es antes... La precisión que creo que en este seno va a ser muy importante es definir si ese caso la administración cómo va a interpretar, porque si leemos literalmente la norma debería de estar sujeto a norma de valoración. Carlito. El 99% de los casos son accionistas y son directores de la empresa que cobran remuneración personal superior. Y esa remuneración está sujeta al límite de utilidad a través del 1% sobre los ingresos. Claro, en el caso de la sociedad, paga IRE, pero la persona, por esa remuneración de personal superior, paga IRP. Entonces, una empresa paga exactamente, adicionalmente, ¿verdad? Entonces, esa situación se plantea en un altísimo porcentaje de las empresas de Paraguay, por lo cual el informe de precio de transferencia va a tener que ser presentado por muchísimas. Esa es la realidad hoy. De cómo es la realidad de la empresa bien para otra. Así mismo. O sea, hay que hacer la remuneración. ¿Perdón? No sería sobre la remuneración. Entiendo que en este caso no sería por la remuneración que percibe el director,
tendría que ser en caso de que le haga un préstamo a la empresa. Él está hablando, el colega está hablando de una remuneración. Pero también. Pero ese interés entonces tiene el límite del 30% del último párrafo Claro. de la 15, no el Por eso. 1%. Entonces, yo también tuve esa confusión. Sí. Al mencionar 1%, no me queda remuneración. Entonces, no tenemos que en el último párrafo establece el límite del 30% de la renta neta. Ahora, podemos ver, y eso un poco también ya para ver caso por caso, pueden hacer las consultas vinculantes, en el cual nosotros vamos a analizar el caso específico, ¿verdad? Y porque es muy difícil responder en términos generales cuando tenemos que ver caso por caso la situación, porque no es lo mismo, o sea, no podemos generalizar y no podemos tener una respuesta general. Entonces, la respuesta en este caso es, veamos el caso particular, el contexto, la coyuntura, la situación, y ahí analizar si corresponde o no, ¿verdad? Entonces estamos abiertos también a eso, ¿verdad? Recién Lili decía también con relación a lo que Soto decía, que podemos ver, ¿verdad? O sea, podemos tomar nota, porque esto es algo que estamos haciendo gradualmente, ¿verdad? No es algo que implementamos y que no nos importa lo que dice el resto, o sea, yo creo que tiene que ser un poco amigable y sobre todo también que haya un poco también de amistad, digo, entre comillas, entre la administración y los contribuyentes, ¿verdad? Porque esto no es que nosotros sabemos todo y somos expertos. Esto estamos haciendo todo juntos, ¿verdad? Tenemos asesoramiento externo, tenemos asesoramiento de los organismos internacionales, pero acá lo que nosotros queremos es que sea gradual y sobre todo que no haya esa preocupación y ese criterio que tiene el doctor Soto, el licenciado Soto, ¿verdad? Que dice, bueno, en realidad esto perjudica. A mí me llamaron muchos empresarios y me decían, ¿cómo este tema es? Yo hace tanto tiempo estoy y no puede ser, yo no voy a presentarme. Y bueno, entonces tenemos que ir viendo, analizando caso por caso y en el caso que hay dudas, estamos nosotros abiertos a poder evaluar el caso en particular y de acuerdo a eso también responder, ¿verdad? Ahí Dani tiene una pregunta. Nada más cerca, Dani. ¿Te puedo pedir que te acerques, por favor? Para que te y la gente que está siguiendo virtual también. Yo tengo dolor. Buenas noches. Hola, Lili. Un tema, viceministro. El tema de la desvirtuación se puso compleja la cosa y entiendo yo lo que hace el planteamiento que hace el licenciado Soto. Y mi sugerencia ahí sería, ¿se puede hacer un esquema de desvirtuación un poco más liviano que me permita a mí desvirtuar con información que yo tengo como contribuyente? A mí me pide información del tercero, que yo ya estoy diciendo que no está vinculada conmigo para desvirtuar la relación. Me está pidiendo que yo le pida a mi proveedor de China quién es su árbol de dirección y demás. Cuando yo ya no tengo relación, yo le pido eso. Intenté hacer y es imposible. Ya con mi vinculada se hace difícil, con el tercero no te cuento. Habla chino. Algo sé, pero más allá de eso, algún cliente me mandó alguna. A mí todos los días. Más allá de eso, ¿se podría pensar en alguna forma de plantear la desvirtuación con información propia del contribuyente? Yo te puedo probar que yo no soy parte de él, pero no te puedo probar que él no es parte mío porque no consigo la información de él. O sea, plantear de alguna forma más liviana, si cabe el término, de desvirtuar la vinculación. Ok, gracias Dani. Vamos a evaluar. Ahí seguramente que Lili ya tomó nota y vamos a estar teniendo en cuenta. Todo lo que aporte, todas las sugerencias son bienvenidas. Así es que de nuestra parte por lo menos no tan estructurado ni tampoco duro, ¿verdad? O sea, acá es flexible nuestra implementación. De hecho, tuvimos muy en cuenta y tuvimos muchas reuniones con los gremios, ¿verdad? Y no fue fácil. Esto no es sencillo, ¿verdad? Y tampoco podemos hacerlo de forma tan exigente. Entonces, vamos a tener en cuenta todas las sugerencias. Gracias, Carlos, y gracias a todos por estar acá. También al licenciado Enrique. Muchísimas gracias. Solo agregar que estamos
avanzando un poco lento en el sentido de que lo que quisiéramos en términos de club es hacer más actividades, pero como esto en todos nosotros que formamos parte del club es una tarea complementaria a la que hacemos en el día a día, si nos comprenden, si nos disculpan si algunas veces fallamos en alguna cuestión de organización. Es más, ahora con la gentileza de Gustavo Jiménez tenemos el equipo, vamos a tratar de ir teniendo equipo propio. Vamos a ir haciendo, inicialmente estamos preparando una charla mensual, que esta es la primera dentro de lo que es ya como club formalmente. Vamos a tener ya, hicimos incluso un calendario de charlas, tenemos el siguiente mes otro, y esperamos contar con el apoyo de ustedes siempre, y gracias por la presencia de todos, y los que no pudieron estar físicamente y están virtualmente también, agradecerles su presencia y su apoyo de siempre. Un gusto. Hay un brindis.